Buenos días amigos y amigas. Presentamos este segundo video sobre nuestro tema Una nueva economía para todos, NET. Queremos señalar que esta es una primera aproximación, una primera mirada al tema. Por supuesto, sujeta a limitaciones, comentarios, pero consideramos que es importante empezar la discusión y nos estamos atreviendo a plantear un esbozo de lo que sería esta nueva economía para todos. Esta primera versión tiene como objetivo iniciar el proceso de construcción de este nuevo modelo económico. Sabemos que los temas planteados por nosotros aquí son polémicos, son controversiales y tienen limitaciones. También es importante señalar que la construcción de este nuevo modelo económico se inserta en el próximo debate nacional a propósito de las elecciones generales que van a venir el próximo año. Idealmente, la propuesta de nueva economía para todos debe ser aprobada por el Acuerdo Nacional y ser parte de políticas de Estado. Y por supuesto, debe ser incorporado al trabajo del nuevo CEPLAN. Este es un segundo video que hemos preparado. El primero presenta el tema. Este segundo hace un esbozo de en qué consiste esta nueva economía y esperamos tener otros videos en nuestro canal en YouTube equitix.es. Esperamos sus comentarios, sus críticas y sus aportes. Entremos al tema. Lo primero que queremos señalar es que esta iniciativa NET es promovida por Equitix, un grupo de economistas con enfoque de ética, y esta propuesta, este tema de nueva economía para todos consiste, por decirlo de una manera resumida, en la construcción de un nuevo modelo económico alternativo al modelo neoliberal actual. Este nuevo modelo de funcionamiento de la economía buscamos que supere un conjunto de problemas, de limitaciones y de efectos muy negativos sobre la mayoría de la población. Queremos dejar atrás que el funcionamiento de la economía dependa del libre mercado, que en verdad no es libre mercado. Queremos dejar atrás que la dinámica de la evolución de la economía dependa del extranjero, de lo que sucede en el extranjero, como por ejemplo los cambios en los términos de intercambio, los precios de importación y exportación. Queremos dejar atrás que la mayor cantidad de recursos que financian al Estado sea el resultado de políticas tributarias regresivas o los impuestos indirectos. Queremos dejar atrás que los impactos de intervención del Estado no sean muy positivos a favor de la distribución del ingreso. Queremos dejar atrás que los monopolios, oligopolios y otras formas similares impongan a la población su posición de dominio en el mercado. Pero también queremos dejar atrás este proceso tan nefasto que consiste en que las asociaciones, las administradoras de fondos de pensiones den pensiones muy bajas y que exporten capitales, como si no hubiesen oportunidades de inversión en el país. Queremos dejar atrás que el Estado sea un mero espectador ante el crecimiento de más de 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, lo que llamaban los ninis, y que no proteja a los consumidores ante las altísimas tasas de interés usurarias o ante la violación de los derechos de los consumidores. Queremos dejar atrás que la impunidad por la corrupción sea creciente y continúe. Queremos también dejar atrás que el Estado sea el botín a repartir entre los políticos de turno y no se rinda cuentas. También queremos dejar atrás que los niveles de participación, centralización, sean limitados y que sean mínimos, ¿no? Y hay también otros temas que queremos dejar atrás que vamos a ver en su momento. Es decir, lo que estamos buscando con el desarrollo de este nuevo modelo económico, de esta nueva economía para todos, es superar
una serie de problemas y limitaciones que el modelo actual no ha resuelto ni atendido, ¿no? Queremos entrar a dar una mirada del conjunto del proceso, del tiempo. Consideramos que la construcción de esta NET, de esta nueva economía para todos, de este nuevo modelo económico, toma su tiempo, no es de la noche a la mañana, que es un proceso complejo, social y político, y que tiene fases. Y nos hemos atrevido a plantear 6 fases. La primera, la formulación y diseño de este plan. Segundo, la creación de su base social. La tercera, la movilización y sensibilización de la población. La cuarta fase, el diseño del plan de incidencia. La quinta fase, el diseño del plan de emergencia. Y la sexta, la puesta en marcha de este plan. Veamos un poquito sobre cada una de estas fases. En esta primera fase tenemos que hacer un diseño del modelo, con todos sus detalles técnicos, las proyecciones a futuro, los problemas a enfrentar, los campos donde se debe actuar, que en este video vamos a empezar a plantear a nivel de esbozo. Una segunda fase consiste en la creación de una base social y de comunicaciones que sea el soporte de la implementación y la puesta en marcha del modelo. Sin una amplia base social, sin un proceso de comunicaciones serio, sistemático, no es viable hacer un cambio en el modelo económico. Por eso, esta es una tarea muy importante. Por supuesto que tiene un alto componente político. La tercera fase supone la movilización de la población y su sensibilización. Es decir, el cambio en los enfoques, en las capacidades, en los comportamientos de la población. Supone un proceso político y social muy amplio. Una cuarta fase tiene que ver con el plan de incidencia. Cómo cambiamos las políticas públicas y los cambios políticos que deben producirse. Cómo se realiza el seguimiento y monitoreo de la implementación de este plan, de este diseño. La quinta fase es el diseño de un plan de emergencia a aplicar en los primeros meses o periodos donde se inicie la implementación del nuevo modelo económico. Y la fase número 6 es la puesta en marcha, ya la implementación concreta, ¿no? Esta puesta en marcha supone una serie de aspectos, por ejemplo, la conformación de un comité político, de un comité técnico, de un plan de implementación con calendario, con responsabilidades, un cronograma. Supone la movilización ciudadana, la movilización política, medidas concretas a favor de la población, la disponibilidad de recursos y medidas también que no tienen costo. Eso nos lleva a plantearse la necesidad de una serie de temas específicos, los ejes de intervención del Estado, los indicadores, el plan mediático de comunicaciones, el plan de incidencia y la creación de una unidad o instancia administrativa de monitoreo y seguimiento. Esta fase de implementación, a nuestro entender, tiene 9 ejes que tienen que ver con el primero, con el cambio en el Estado, en las fuentes de financiamiento, en las relaciones con el exterior, en la diversificación de la economía, en el relanzamiento de los programas sociales y medidas a favor de los grupos sociales más vulnerables, el plan de emergencia, el programa de movilización ciudadana y sensibilización, temas de inteligencia y seguridad nacional y el desarrollo de proyectos, de los grandes proyectos nacionales. Aquí lo podemos ver en forma secuencial, los cambios en el Estado, que son fundamentales porque es el Estado quien va a producir la ruptura, el cambio del actual modelo económico. Supone también un cambio en las fuentes de financiamiento del Estado, porque este Estado va a requerir recursos y tiene que haber un mejor uso de los actuales y mayores recursos, y con otro origen. También supone cambios en las relaciones con el exterior, lo vamos a ver más adelante, el tema de tratados de libre comercio, de aranceles, de inversión extranjera, de nuestra relación con otros países.
Un cuarto tema, la diversificación de la economía, el cambio concreto que nos lleve a pasar de una economía exportadora de materia primas dependiente del mercado externo a una economía diversificada con serias bases en el funcionamiento del mercado interno. Supone también el relanzamiento de los programas sociales y la atención, medidas concretas de atención a los grupos sociales más vulnerables. Supone también el programa de emergencia, la puesta en marcha de este programa de emergencia de los primeros tiempos, el programa de movilización ciudadana, los temas de inteligencia, seguridad y, como decíamos, los grandes proyectos nacionales. Aquí podemos ver el mismo proceso a través de los ejes con los 9 ejes, ¿no es cierto? Desde cambios en el Estado, las fuentes, el exterior, la diversificación, los programas sociales, los programas de emergencia, el programa de movilización ciudadana, los temas de inteligencia y los grandes proyectos nacionales. Esto debe producir resultados muy concretos. Aquí presentamos un esbozo de qué se va a lograr. Queremos lograr una nueva racionalidad, una nueva dinámica de funcionamiento de la economía. Queremos tener como resultado una economía diversificada, no dependiente principalmente de las exportaciones de materias primas. Queremos a la población más vulnerable protegida en sus derechos básicos, en sus necesidades. Queremos que haya una defensa concreta y consecuente de los derechos de los consumidores y de los ciudadanos. Queremos también que se atiendan las emergencias, que haya toda una política de previsión. Queremos una nueva cultura de solidaridad y justicia. Es decir, este tema es esencial. Un cambio fundamental en el comportamiento de las personas, de los ciudadanos, en sus valores, en su vida cotidiana. Queremos también, como resultado, la protección del medio ambiente, la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población, especialmente de los pobres entre los pobres. Queremos también otros resultados, una mejor distribución del ingreso, una justicia tributaria. Queremos lograr acumulación de fuerzas políticas para poder avanzar a medidas más importantes, con mayores efectos. Queremos tener como resultado una movilización ciudadana con participación y gestión descentralizada. Queremos lograr un cambio en el rol de los actores, de las personas, de los individuos, de los consumidores, de las empresas, del Estado, del sector privado, de las MIPES, de las unidades económicas, de los grupos sociales. Queremos establecer nuevas relaciones internacionales. Queremos como resultado el inicio de la implementación y puesta en marcha de los grandes proyectos nacionales enigmáticos. Y queremos también que haya seguridad nacional, que esté asegurada. Aquí tenemos 17 primeros resultados, ¿no? En la siguiente parte vamos a empezar a desarrollar con detalle cada uno de estos 9 componentes, empezando por el primero, ¿no? Los cambios en el Estado, que vamos a analizar en la segunda parte. Buenos días, amigos y amigas. Aquí presentamos la segunda parte del video NET, una nueva economía para todos. Vamos a presentar ahora los 9 ejes que constituyen el corazón del nuevo modelo económico. Empecemos por el primero. Tema 1. Cambios en el Estado. Los cambios en el Estado son los aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta, porque es el Estado quien va a cambiar el modelo económico, quien va a impulsar una nueva dinámica, una nueva forma de funcionamiento de la economía. Veamos qué se requiere en este tema. En primer lugar, se requiere un cambio en la Constitución del año 93, porque esta no permite
que el Estado intervenga en la economía, regule el mercado, promueva una economía al servicio de las personas, sino todo lo contrario. Esta Constitución lo que plantea es un Estado observador. Debe cambiarse el capítulo económico de la Constitución del año 93. El segundo aspecto, asumir una nueva mirada del Estado, es decir, el Estado como garantes de los derechos de los ciudadanos, garantes del derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a la nutrición, a la seguridad, al agua, a la protección, entre otros aspectos. El tercer aspecto tiene que ver con el funcionamiento interno del Estado, es decir, se necesita establecer la carrera pública, es decir, que los funcionarios del Estado tengan estabilidad, tengan una carrera, que puedan cumplir funciones a lo largo del tiempo y no ser cambiados de acuerdo a las decisiones de los gobiernos de turno. Eso supone también límites a los cambios en los cargos de confianza. El casi 1.000.000 de trabajadores públicos no pueden ser cambiados por simplemente razones de tipo político. Tiene que limitarse el número de cargos de confianza, que pensamos que debe estar alrededor de los 5.000. El resto de trabajadores del Estado deben tener estabilidad y, por supuesto, una escala única de remuneraciones. Cambios en los decisores de políticas públicas al interior del Estado, límites al Ministerio de Economía y Finanzas, que se ha convertido en el dueño de la política económica y de la gestión de presupuesto, cambios en el CEPLAN, pasando a ser una institución que no solo hace formularios o protocolos para diseñar los planes, sino que tenga un rol muy importante, especialmente en la parte que se refiere al presupuesto, a los proyectos públicos y al seguimiento y monitoreo de lo que sucede en la economía. Cambios en el Acuerdo Nacional, donde los acuerdos, las decisiones del Acuerdo Nacional tengan un carácter vinculante, sean parte de políticas de Estado. Y el establecimiento de mesas de coordinación entre las organizaciones del Estado que vamos a desarrollar más adelante. El siguiente aspecto tiene que ver con el funcionamiento de la SUNAT, quien debe emprender desde un inicio acciones ejemplificadores ante la evasión y elusión masiva de recursos para el Estado. La siguiente actividad tiene que ver con la reforma del proceso de aprobación de presupuestos, desde los presupuestos participativos, la fijación de los techos presupuestales, el proceso de aprobación con transparencia, con participación de toda la sociedad. Y el siguiente aspecto tiene que ver con el diseño de los proyectos públicos, que deben tener una alta participación ciudadana. El segundo aspecto que tiene que ver con los cambios del Estado se refiere a todo un sistema de rendición de cuentas, como las páginas web, informes regulares, transparentes y no guardando secretos. El diseño de presupuestos participativos con montos importantes para estos recursos y no montos marginales como es actualmente. Y todo un sistema de coordinación y confluencia de las organizaciones del Estado, rompiendo este aislamiento que hay entre las mismas organizaciones del Estado y al interior de los mismos ministerios. Estos deben dejar de ser propiedad privada de los ministros o de algunos funcionarios. Hay un segundo paquete también de cambios en el Estado que tienen que ver con los presupuestos participativos, con la generación de un programa de empleo masivo y temporal. Este tema vamos a desarrollarlo más adelante y es un tema que nos queda pendiente porque es esencial que el Estado impulse programas de empleo en programas de reforestación, de reconstrucción, de construcción de viviendas, de protección del medio ambiente, de construcción de carreteras, veredas, pistas, etc. La masificación del SERUM
para los funcionarios, para los futuros profesionales, no solo de salud, sino de otras profesiones, el destino de recursos directos a las escuelas, para la gestión directa de las escuelas, a través del FONDEP, que no ha tenido mayor peso ni participación en los últimos años. La creación de voluntariado en diferentes actividades y el desarrollo de proyectos para los jóvenes, especialmente para aquellos que no estudian ni trabajan, y proyectos para la población, implementados por las organizaciones sociales de base con la metodología que FONCODES ha validado hace muchos años. Un aspecto esencial es el de coordinación y confluencia de las organizaciones del Estado y de la sociedad civil en mesas de coordinación nacionales, regionales y locales, y también temáticas, donde la participación de los funcionarios del Estado debe ser obligatoria y deben rendir cuentas de estas actividades. Pasemos ahora a ver el segundo tema, cambios en las fuentes de financiamiento del Estado. Sigamos, amigos, con el segundo tema de una nueva economía para todos. Cambios en las fuentes de financiamiento del Estado. Este es un tema esencial porque tiene que ver con la capacidad financiera o económica del Estado para poder intervenir. Vamos a analizar cuáles son, en nuestra opinión, los aspectos que debe enfrentar este tema. En primer lugar, reiteramos, la SUNAT tiene que desarrollar una campaña anti-elusión y evasión. Es decir, debe darse un mensaje a todos los contribuyentes. Deben pagarse los impuestos. No puede evadirse, no puede eludirse, y si no lo hacen, no hay impunidad. El no pasa nada va a quedar atrás. Esto tiene que ser diseñado con mucho detalle, con mucha inteligencia y con efectividad. El segundo aspecto tiene que ver con el cobro de las deudas. Hay importantes montos de deudas que se tienen al Estado, a la SUNAT, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Tiene que efectivizarse. Tiene que cobrarse. También hay salud, entre paréntesis, inclusive a las AFPs. Tiene que establecerse un calendario de cobros y si no, proceder al embargo o a medidas judiciales efectivas. Esto tiene que ser diseñado con mucha inteligencia. El tercer aspecto tiene que ver con cambios en el sistema tributario. Hay que cambiar todo el sistema tributario hacia una política de justicia fiscal sobre la base de impuestos progresivos. Hay avances muy importantes y experiencias muy importantes. Hay una decisión política, por supuesto, en el medio. Un tercer aspecto tiene que ver con la revisión de las múltiples y desconocidas exoneraciones que tienen un conjunto de actividades. Tienen que revisarse estas, hacer un análisis beneficio-costo, cuáles han tenido resultados e impactos positivos, cuáles deben modificarse, cuáles deben mantenerse. Esta revisión tiene que ser hecho con toda la seriedad y a la luz de el tema que vamos a desarrollar más adelante, que tiene que ver con la diversificación de la economía. El siguiente aspecto tiene que ver con los límites que hay que establecer a las responsabilidades que tiene el Estado con el sector privado. Este es un tema aparentemente sin importancia, pero creemos que es clave. En los últimos años, los contratos que ha realizado el Estado con las alianzas público-privadas han establecido avales, garantías que el Estado asume. Estas tienen que ser revisadas y en adelante una política muy clara de límites a esto. Por supuesto, hay que revisar los anteriores y emitir los informes de transparencia correspondientes. El siguiente aspecto tiene que ver con el control que debe ejercer el Estado peruano sobre los ciudadanos, sobre las empresas peruanas o que operan en el Perú en los paraísos fiscales. Hay bastante material, hay una decisión política y tenemos un ejemplo muy cercano.
los recursos que Dionisio Romero y el Banco de Crédito dio a Keiko Fujimori en 17 operaciones del exterior, que pasaron como si nada. Y la Unidad de Inteligencia Financiera no alertó ni planteó este problema, ¿no es cierto? El siguiente aspecto tiene que ver con el establecimiento de impuestos a los intereses. No se quieren controlar ni poner límites a los intereses, a las personas, a las empresas, pero si se cobran intereses usureros, parte de estos ingresos tienen que ir al Estado. La idea es establecer impuestos a los intereses en forma gradual y creciente, al igual que el impuesto a la renta, ¿no es cierto? El siguiente tema tiene que ver con el impulso a la recaudación. Se va a promover que se recolecten boletas o facturas y que un porcentaje de estas boletas va a ser reintegrado a aquellas personas o empresas que recolectan estas boletas y depositados en sus cuentas personales para pensiones o para beneficio personal. El saldo positivo debe ser muy grande. Es decir, aquí estamos ya empezando a cambiar las fuentes del Estado, las fuentes de financiamiento y a un incremento muy importante. Solo para darnos una idea, los montos de elusión y evasión son del orden del 12% del PBI. Estamos hablando fácilmente por encima de los 25.000 millones de dólares al año que se eluden y se evaden. Si una parte, si la mitad pudiese recaudarse, el Estado tendría una capacidad de actuación y de intervención muy grande. Sigamos con los cambios en las fuentes de financiamiento, esta lucha frontal contra la evasión y elusión, estableciendo penalidades y procesos mucho más rápidos de embargo y de cobranza coactiva. Los aspectos que tienen que ver con la revisión de las exoneraciones y tratos especiales que ya hemos planteado, el establecimiento del IGB a todas las actividades económicas y solo por excepción poner exoneraciones, aunque sea en algunos casos como impuesto el IGB a los alimentos, montos mínimos, pero que existan unos montos, de tal manera que se pueda ejercer un control sobre las transacciones que se dan en relación a todas las actividades, para el transporte público por supuesto. La recolección de boletas y los reintegros, ya lo hemos visto, impuestos progresivos a la renta, al patrimonio, a los intereses y más adelante a la herencia. Una política monetaria de endeudamiento responsable y expansiva. Una fuente de financiamiento del Estado es a través de la política monetaria que maneja el Banco Central de Reserva. Se pueden mantener niveles de déficit responsable con una política monetaria expansiva, política keynesiana que ya se conoce. Lo vienen haciendo muchísimos países, toda la Unión Europea, los Estados Unidos, solo que hay que hacerlo de manera responsable, pero hacerlo. Más adelante vamos a ver este tema, hay una propuesta muy específica sobre este tema de parte de Jorge Arturo Portocarrero para el establecimiento de una renta mínima para todos los peruanos. Otro tema tiene que ver el impuesto progresivo a los intereses que hemos señalado y un adicional que es la creación del recibo único del pago de agua, luz, arbitrios e impuesto predial. Es decir, que las personas paguen en un solo recibo estos 4 conceptos y tal vez alguno adicional, de tal manera que no se evada el pago de arbitrios del impuesto predial. El resultado es que los gobiernos locales deben incrementar en forma muy significativa sus ingresos, sus rentas, para poder tener actividades de operación. En resumen, el Estado va a tener una capacidad de realizar y financiar obras públicas y grandes proyectos nacionales. El objetivo es acercarnos a una presión tributaria del orden del 22% como mínima, la actual es 16%, avanzar hacia un mínimo de 22-25% de presión tributaria y como contraparte la prestación de servicios por parte del Estado. Veamos el siguiente tema.
El tercer tema, cambios en las relaciones con el exterior. Aquí se va a promover un cambio en la visión actual de una economía totalmente abierta y desprotegida. Este cambio en las relaciones con el exterior, especialmente relaciones económicas, deben llevar a proteger la producción nacional en forma responsable, sin mercantilismos, y tiene una serie de aspectos específicos que pasamos a relatar. En primer lugar, la revisión de los tratados de libre comercio, el establecimiento de aranceles más altos y diferenciados, cuotas, prácticas anti-dumping, las actividades offshore y las exoneraciones. La revisión de los contratos con el Estado, en particular con empresas extranjeras, incluyendo con países. El establecimiento de auditoría a la exportación de productos concentrados, tanto mineros como del gas. Una auditoría independiente porque se tiene la sospecha que hay niveles de evasión y elusión muy grandes. Otro tema tiene que ver con el establecimiento de pautas, de normas, de reglas tendientes a la diversificación, al añadido de valor agregado a las exportaciones. En el caso del anchoveta, no exportar harina de pescado, sino harinas especiales, el hierro procesado, con fundiciones, el cobre, etc. O sea, avanzar hacia una diversificación y valor añadido a las exportaciones. No convertirnos en exportador de materias primas brutas sin ningún control. Otro tema también, establecer auditorías a los precios de venta y compra de exportaciones e importaciones, especialmente de productos de bienes de consumo. La siguiente, la ampliación y el fomento de las actividades de agroexportación. El Perú tiene un potencial de productos de agroexportación de más de 250 productos, además del café, el cacao, los espárragos, la muña, la maca, etcétera, etcétera. El establecimiento de nuevas reglas para la nueva minería que protege el medio ambiente, que cuide el agua y que aporte a la economía nacional. En relación al gas, la política muy clara, el gas primero para el mercado interno y no priorizar en forma subterránea la exportación de gas, además con niveles de evasión y con precios muy por debajo de los precios de mercado. Este es un tema muy importante y esta es una fuente de energía que debe facilitar la ampliación de actividades económicas y por otro lado el desarrollo de actividades complementarias para el gas, ¿no? Como la petroquímica. Avancemos. Cuarto tema, diversificación de la economía. Este tema es clave, es fundamental, porque tiene que ver con otra lógica diferente a una economía exportadora de materias primas. Se busca diversificar la economía, no solo exportación de minerales, sino exportación de diversos productos y productos con valor agregado y el desarrollo de actividades que se orientan hacia el mercado interno. Veamos. En primer lugar, se busca una revisión del establecimiento de acuerdos de largo plazo con una serie de países para tener programas de trabajo compartido. La reestructuración del sector exportador, que ya hemos visto anteriormente. El impulso al turismo, pensamos que es una actividad muy importante que puede generar gran cantidad de recursos. Hay actividades específicas que deben desarrollarse para impulsar el turismo. No se puede permitir que el turismo en el país dependa de una empresa extranjera que maneje a su antojo y en forma irresponsable y monopólica los precios de los pasajes de avión, o el ferrocarril que va a Ayacucho y una serie de servicios que se prestan. Aquí hay que tomar en cuenta la experiencia, por ejemplo, de Turcasa en Costa Rica. La reestructuración de los aeropuertos, líneas aéreas, ferrocarril y puertos
que faciliten la diversificación de la economía y dejen el control de empresas extranjeras a la economía, ¿no es cierto? Para buscar la no dependencia del exterior. El impulso a determinados sectores y actividades específicas que tengan ventajas comparativas, como por ejemplo confecciones, tejido, agroindustrias, artesanía. Más adelante vamos a dar una lista de aquellas actividades actuales y que más adelante se van a desarrollar. Tenemos que trabajar una lista. El desarrollo de nuevas líneas, el litio, por ejemplo, que es el futuro para la producción de automóviles, el desarrollo del gas, la desalinización del agua de mar, no solo con los sistemas tradicionales, sino con los nuevos sistemas en desarrollo y del grafeno que está en curso en el mundo, el desarrollo de la energía solar, de la energía eólica, de los fosfatos. Hay nuevas líneas productivas que deben desarrollarse con el apoyo, el fomento del Estado y en algunos casos mediante acuerdos de largo plazo con países, inclusive con empresas. Esto nos debe llevar a una diversificación que haga que la economía no dependa del exterior. Otro grupo que tiene que ver otro grupo de medidas que tienen que ver con la diversificación tienen que ver con medidas de apoyo a pequeños productores. Veamos algunos de ellos, algunas de estas medidas. La revisión de las franjas de impuestos a la importación de alimentos es un tema clave porque la importación de alimentos impide, deteriora la producción nacional de alimentos. Un tema clave, está demostrado. Un programa masivo de bancos comunales, sistemas de ahorro y crédito que está aprobado y que el Perú es líder en esta línea, es sistemas de ahorro, crédito, intercambio y apoyo mutuo entre pequeñas unidades económicas, particularmente las mujeres. El desarrollo obligatorio de mercados mayoristas en todo el país, transparentes, con cadenas de frío, la cadena de frío en pequeña escala y en gran escala, como parte fundamental del desarrollo productivo. No es posible que el Estado no impulse esta actividad. Más adelante lo vamos a ver con detalle. Tenemos materiales y queremos también ver la experiencia de un ministerio o una instancia especializada en el desarrollo de la cadena de frío, como es en Colombia y en otros países. El desarrollo de energías alternativas para el uso de los pequeños productores, la masificación del uso del gas para pequeños productores, no solo los domicilios, el desarrollo de ferias agropecuarias organizadas que permitan llevar del productor al consumidor los productos, es práctica que se da en muchos países y que es muy efectiva. El desarrollo de sistemas de información de precios, en la medida en que hay distorsiones al funcionamiento del mercado. El control de los mayoristas y acopiadores, estos deben pagar impuestos, especialmente en toda la agricultura, también en la pesca. El desarrollo de proyectos y de financiamiento de proyectos a jóvenes y a los ninis para actividades productivas y de servicios. La experiencia de Colombia es bien interesante. El desarrollo de convenios con universidades e institutos técnicos para el apoyo técnico a los pequeños productores, la Universidad Nacional Agraria, la Universidad Católica, San Marcos, universidades de provincias, como la del Cusco, Cajamarca, etc. El fomento de las artesanías, que es una actividad muy importante, donde el Perú tiene ventajas comparativas muy grandes por encima de Colombia, de México, de Bolivia. Esta es una línea muy importante que debe desarrollarse. Esas medidas tienen como objetivo apoyar a los pequeños productores, urbanos, rurales, micros y pequeñas empresas. Veamos con un poco más de detalle el impulso e incentivo a sectores con ventajas comparativas. Ya hemos visto el caso del turismo, que debe desarrollarse todo un plan específico, eliminando las mafias o las posiciones de dominio de mercado que lo traban, que lo limitan y que lo encarecen. El desarrollo de todo lo que es tejido y confecciones, donde Perú tiene ventajas comparativas muy grandes, muy importantes. El desarrollo de la producción de la alpaca y la vicuña, tenemos un potencial muy grande. Desarrollo de la exportación,
no estamos pensando en grandes volúmenes de exportación, sino pequeños montos de exportación con gran valor. Caso de café, cacao, muña, maca, etcétera, etcétera, o lantao, ¿no? Otro tema bien importante para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa es el desarrollo de los centros de recursos y servicios empresariales, también bajo la modalidad de los CITES. La experiencia internacional que demuestra que esta metodología es altamente efectiva para el desarrollo de actividades económicas. La experiencia de Brasil con SEBRAE es sumamente importante, un convenio con SEBRAE para tener asistencia técnica, o el desarrollo de las experiencias que tiene el Small Business Administration, un organismo norteamericano del Estado que apoya a la micro y pequeña empresa. En el Perú ya tenemos una masa crítica de experiencias vinculadas a este tema. Esto tiene que ser desarrollado, fomentado por el Estado. La puesta en marcha de líneas de crédito promocionales, baratas, especialmente para capital fijo, manejadas no necesariamente por el Estado, pero la fuente puede ser el Estado, COFIDE, entre otros. El desarrollo de APPs, de iniciativas públicos cofinanciadas, por ejemplo, para el tren de Tacna-Tumbes, gasoductos. Algunas actividades, algunos proyectos pueden desarrollarse bajo la modalidad de APPs o IPCs, pero en forma transparente, en forma responsable. Y el desarrollo y el impulso de programas de desarrollo e investigación con CONCITEC y otras instituciones. La innovación debe ser una de las características esenciales de la nueva economía para todos. Hay medidas específicas, protección arancelaria, nuevos TLCs, los CITES que decíamos, programas de compras estatales, no solo uniformes, textos escolares, zapatos, sino otras compras estatales, incentivos tributarios cuando corresponda, luego de un análisis detallado, el desarrollo de la cadena de frío nacional, desarrollo de complejos o parques industriales, los APPs y convenios internacionales y el apoyo a los pequeños productores agrarios. Este es un tema que debe ser desarrollado con detalle: crédito, asistencia técnica, capacitación, educación en alternancia, insumos, asegurarse, llegar a los mercados, salir de los controles monopólicos que tienen los acopiadores. Hay otras medidas también: incentivos tributarios, creditillos, apoyo técnico, capacitación y formación laboral, el crédito agrario, el desarrollo de centros de desarrollo pesquero artesanal, de centros de recursos y servicios empresariales, de educación en alternancia, que ya está demostrado que es una excelente forma de educación y de formación productiva. Programas de vivienda alternativa, este es un tema muy importante, hay una experiencia muy grande, muy importante en el país, y también modelos desarrollados en la práctica y también nuevos modelos que están listos para ser puestos en marcha, como los de la Universidad Católica. El establecimiento de fondos de garantía, tenemos una gran experiencia en el tema y puede ser efectiva. El apoyo a cooperativas y empresas de economía solidaria, debe crearse un sector de economía solidaria. Este tema también lo vamos a trabajar con más detalle. Medidas específicas como por ejemplo que los supermercados paguen a sus proveedores a un máximo de 60 días y no 90 o 120 días. Este es un tema sumamente sencillo pero de gran importancia. En Chile ya se empezó a hacer, es un reclamo de los proveedores de los supermercados que tienden a ser cada día más importante. El desarrollo y el fomento de una flota de camiones isotérmicos para el traslado de pescado y de otros productos perecibles, un programa de mercados minoristas y también el desarrollo de proyectos financiados por FONCODE, ¿no?, de gestión directa por las organizaciones sociales de base, la construcción de canales, programas de reforestación, la construcción y reparación de carreteras, centros de acopio, entre otros. Hasta aquí hemos visto 4 ejes. Quinto tema de NET, una nueva economía para todos.
El tema que vamos a ver ahora se llama relanzamiento de los programas sociales y atención a los grupos sociales más vulnerables. Vamos a separar ambas partes y veamos la primera. Relanzamiento de los programas sociales. En general, los programas sociales tienen que ser evaluados, sistematizados y tiene que conocerse con detalle qué impacto tienen en relación a los objetivos que se plantearon y qué otros beneficios adicionales. En este aspecto hay un concepto que nos parece muy importante ver cuánto se incrementa el capital social de la población. O sea, los impactos no solo se refieren a mejoras objetivas en las necesidades, sino también en la acumulación de capital social. Más adelante vamos a desarrollar este tema. Tenemos que medir este impacto de capital social, interesante para el caso de las organizaciones del vaso de leche. Considerar la posibilidad de la distribución directa de dinero tipo juntos en lugar de entrega de alimentos. Hay claras evidencias que este sistema podría ser mucho más eficiente que el sistema de entrega de alimentos. Hay que considerar también para los programas sociales todo el sistema de graduación. ¿Qué significa eso? Que hay un sistema de entrada, un sistema de fortalecimiento de quienes participan en los programas sociales y reciben los impactos, y un sistema de graduación que consiste en que dejan de ser sujetos de la atención de los programas sociales cuando ya no los requieren. También es importante tener el Registro Nacional de Beneficiarios porque hay evidencias que muestran que hay duplicidad en los beneficiarios. Hacer las evaluaciones y sistematizaciones de impacto. Considerar la posibilidad de un nuevo programa social que es la renta mínima universal. Este nuevo sistema de programas sociales es planteado por Jorge Arturo Portocarrero y en algunos países está empezando a ser considerado. Una especie de juntos universal. Interesante, pero requiere más información. Y considerar otros aspectos en el relanzamiento. Un tema que sí nos parece esencial plantear es que no debe haber un uso político y un clientelismo en los programas sociales. Es cierto, se han reducido bastante, pero hay que asegurarse que eso no suceda. Hay que atender a los grupos sociales más vulnerables en protección, educación ciudadana, responsable y solidaria. Varios aspectos que tienen que ver con esta atención. Por ejemplo, el control de la calidad del aire. Es terrible este problema en ciudades como Lima y en algunos distritos es insoportable, ¿no? La experiencia de Santiago de Chile debe servirnos de lección de lo que no hay que hacer. El control de los precios, de la calidad y de los alimentos y las medicinas también debe establecerse como parte de los programas sociales. El fortalecimiento y la participación ciudadana en Indecopi, que tiene serias limitaciones. El control a los monopolios, oligopolios, monopsonios y otras formas de dominio de mercado, porque estos distorsionan los precios, distorsionan la calidad de los productos y se cometen abusos contra los ciudadanos y los consumidores. A nivel más concreto, la masificación de la venta de medicinas genéricas, no 30, nos parece pequeño. Todas las organizaciones del Estado que tienen alguna injerencia en salud deben vender medicinas genéricas garantizadas y también en las farmacias, en las boticas privadas. La reestructuración de Digesa de esta dirección en el Ministerio de Salud, donde hay serios problemas y limitaciones para la importación de productos que tienen que ver con el uso personal, dentríficos, champús, jabones, azúcares, endulzantes, etc. Aquí hay un serio problema que debe reestructurarse. Otras medidas, el control del tránsito, como una cosa fundamental, la cantidad de horas que pierden las personas por problemas en el tránsito es muy grande, ¿no? Aquí tenemos un primer paquete. Vamos al segundo paquete. Establecer límites a la publicidad en cantidad y en calidad. Por ejemplo, en cable que uno paga, hay publicidad a discreción.
no se respetan los horarios para niños, etc. Masificación de los octógonos y las formas que se han establecido para señalar los problemas que hay con los alimentos. El control de los cárteles, cómo se ponen de acuerdo las empresas para elevar los precios. Ya tenemos hasta 16 casos en estudio Indecopi, ¿no? Las limitaciones a los servicios de telecomunicaciones, tanto las llamadas que realizan a las personas como asegurar porcentajes muy pequeños en los servicios que se presta, por ejemplo, de Internet. El control en las playas, en los mercados y restaurantes de la calidad de la sanidad, eso tiene que ver con la salud pública. Como ven, estamos refiriéndonos a medidas que van a beneficiar directamente a los ciudadanos y a las personas. El financiamiento público a las organizaciones de consumidores y su promoción, el caso de Chile es bien ilustrativo. La reestructuración de todos los sistemas de transporte urbano y el establecimiento de que no hay peajes en zonas urbanas. El derecho al libre tránsito es algo importante. Y el control de los destinos de la basura. Los de rellenos sanitarios, la basura que se tira a las calles. Este es un tema que debe ser enfrentado, es un problema de salud pública. Sigamos. Otros grupos más concretos que tienen que ver con la atención a grupos vulnerables. El control del sobrepeso en las escuelas y en campañas públicas. El respeto al tránsito, a la circulación por los sitios que se debe. Hay todo un detalle sobre este tema. El tema de la basura y el reciclaje que debe tomarse en cuenta. El respeto a los derechos laborales y a la negociación colectiva para todos los trabajadores, incluyendo a los trabajadores del sector público. El respeto a los discapacitados y a las personas que requieren un trato especial, adultos mayores, mujeres, discapacitados o personas con discapacidad. El respeto a la equidad de género y a la no discriminación, con medidas más drásticas. El respeto a la multiculturalidad. El Perú es un país de todas las sangres. Por ejemplo, la enseñanza en los colegios, en los idiomas maternos de los alumnos. Acá hay un serio problema en el país. Campañas para el pago de impuestos y su obligación y el combate a la corrupción a través de una serie de medidas. No solo a la corrupción, sino también al lavado de activos. Estas medidas deben beneficiar directamente a la población, especialmente a los más pobres, a los más vulnerables. Veamos el siguiente tema. Programa de emergencia. El programa de emergencia debe ser puesto en marcha al inicio del nuevo gobierno con la nueva economía. Hay medidas en este programa de emergencia de corto plazo que hay que analizar, medidas que tienen costo y medidas que no tienen costo. Cada medida debe ser evaluada políticamente y debe prepararse un plan de incidencia. No se trata de lanzarlas a la libre y a ver qué pasa. Estas medidas de emergencia deben permitir acumular fuerzas sociales y políticas para avanzar en el establecimiento de esta nueva economía. Y queremos señalar que estas medidas de emergencia van a tener oposición y fuerzas a favor. Van a generar conflictos sociales. No hay que negarse. ¿Qué medidas específicas estamos planteando? Todo un plan que tenga que ver con las emergencias, los terremotos y los desastres. La protección del agua del río Rímac, del Mantaro y otras cuencas de contaminación. Hay aquí un serio peligro. Lima puede quedarse sin agua si es que se vierten los desechos de las empresas mineras, como viene sucediendo ya en el río Mantaro, en otras ciudades como Arequipa, en Río Chile, en Cusco, etc. Es un tema bien importante. La ampliación de recursos a la Fiscalía para que pueda desarrollar su labor más eficiente contra la corrupción, contra el lavado de activos, contra la criminalidad. El pago perentorio de las deudas al Estado como una medida de emergencia. No pueden posponerse y posponerse todas las deudas que se tienen al Estado. Establecer un pago perentorio, un plazo perentorio para el pago de las multas de tránsito. Solo en Lima más de 200 millones de dólares de deudas se tienen por multa de tránsito y no pasa nada. La auditoría técnica y la investigación a la revisión vehicular
Aquí hay un serio problema, tanto de tipo legal como de tipo técnico. Se da certificados de revisión técnica que no son válidos. Esto tiene que ser analizado. La eliminación de buses camión antitécnicos y que ponen en peligro a los pasajeros. La ampliación de recursos y cambios al interior de Indecopi sería la octava medida. Otras medidas, la novena, la reformulación de las cárceles, hay que tener, y del sistema de justicia, por supuesto. 60% de los presos en las cárceles no tiene condena, y en los centros juveniles 60% no tiene sentencia. Esta es una situación inaceptable. Se están violando los derechos humanos, tanto de los adultos, hombres y mujeres, como de los adolescentes. El establecimiento de programas sociales estatales, compras estatales, paquetes escolares y otros. El concurso urgente de docentes para los PRONOIS y centros de educación inicial y preescolar. No es posible de que los docentes de los PRONOIS sean personas sin formación profesional. Aquí planteamos un programa de reconversión de docentes de primaria para que trabajen en los PRONOIS. Un programa nacional de ludotecas. El juego es un derecho de los jóvenes en las escuelas y también comunitarias. Un programa nacional de formación y reconversión de los docentes para la educación inicial, porque un objetivo, que vamos a ver más adelante en educación, es la universalización de la educación inicial de calidad. La recolección de boletas con reintegro a cuentas individuales, que ya lo hemos visto anteriormente, y un programa de créditos baratos a empleados públicos. ¿Por qué el Estado no puede dar créditos a los trabajadores públicos con descuento en planilla? Porque la Constitución no lo permite, por eso se quiere cambiar la Constitución. Programas de crédito con 10% de tasa de interés efectiva anual a empleados públicos limpiaría un poco el campo de la competencia de créditos de consumo a las personas. Esta es una medida muy rápida, muy efectiva y con posibilidades de mora muy baja. Otras medidas, la reforma de las derramas, que no son democráticas, con elección directa y universal de todos los maestros, la prohibición de amnistía y exoneraciones a los pagos de arbitrio e impuesto predial en las municipalidades, que son objeto de muchísima corrupción y del no pago, límites muy claros a la contratación de trabajadores bajo la modalidad casa en el Estado, que no respeta los derechos laborales. 20. Una campaña para promover el ahorro, el uso responsable del agua, la electricidad y los derechos de los consumidores. Vamos a ver más adelante este tema. Otorgar recursos a organizaciones de los consumidores, ya lo hemos visto. Entrega de proyectos a los ninis, también lo hemos visto. La experiencia de Colombia, decíamos, era muy buena. El programa de FONDEP y aporte de los padres, que podría ser una vía de solución al serio problema de infraestructura escolar. Más adelante queremos trabajar este tema. Y el establecimiento de impuestos, mayores impuestos selectivos al consumo del alcohol, tabaco, por supuesto los casinos y otras actividades suntuarias. Impuestos crecientes a las tasas de interés, lo que señalábamos antes. No exportación de capital desde las AFPs. Hay suficientes proyectos de inversión en el país como programas de vivienda que sí podrían recibir los recursos de las AFPs. El control de la contaminación del agua, de los alimentos, de las áreas y las playas. Aquí hay que establecer todo un programa de emergencia. Actividad 28, la eliminación de seguros privados a los trabajadores estatales. Es decir, los trabajadores estatales son de dos tipos: los que tienen seguro privado porque la seguridad social no funciona y los que tienen seguros privados. Esto es algo que no puede sostenerse. Sabemos que es conflictiva y polémica esta política, pero nos parece justa. Límites a la publicidad no solicitada a las personas, a los consumidores, y la protección de la información personal. Contra la medida 30, control de la contaminación de las empresas pesqueras, mineras y otras empresas industriales, en todos los campos. Control a la deforestación en selva, minería ilegal y otras actividades. Y concurso para algunas
APPs claves de algunos proyectos estratégicos. Otra medida de emergencia, 33, establecer un plazo perentorio y cese de producción a la hoja de coca, porque más del 80% y más de la producción de coca va al narcotráfico. Este es un tema ético, un tema de responsabilidad que tiene el Perú ante la comunidad internacional. No podemos permitir que se siga desarrollando el narcotráfico, con todas las consecuencias que tiene. Un incremento significativo de los recursos a la unidad de inteligencia financiera y su salida del MEF. Tiene que ser una organización independiente, autónoma, porque aquí hay complicidades que no podemos permitir. El incremento de recursos a la Fiscalía Anticorrupción, la eliminación de los peajes en zonas urbanas, entre otras medidas. También debe establecerse y mejorarse el sistema del programa de clemencia, que ofrece recompensas por delatar a cárteles económicos, a organizaciones criminales, lavado de activos de terrorismo, actividades offshore, evasión y elusión tributaria y trata. Este programa debe llevar a la población a participar en eliminar todos estos programas a través de recompensas. Y hay evidencias que funciona. Hasta ahí. Nuestro siguiente tema, el tema número 7, es el programa de movilización ciudadana y sensibilización. Este tema nos parece fundamental, ya que de lo que se trata en el diseño y en la implementación de una nueva economía para todos, se trata de un proceso de movilización ciudadana, se trata de un proceso político, no es solo un problema técnico, tiene que ver con un programa, con la participación de la ciudadanía, y en ese sentido, parte del nuevo modelo económico es este programa de movilización ciudadana y sensibilización. Y lo vamos a tratar directamente a través de medidas concretas a favor de la población y campañas masivas de educación ciudadana. El primer aspecto que queremos señalar en este eje es que debe utilizarse la base de comunicaciones del Estado. Es decir, el Estado tiene Radio Nacional, que tiene una cobertura nacional, tiene una televisión nacional, contrata servicios de publicidad, que es objeto de discusiones, también establece acuerdos o puede establecer acuerdos con los medios privados y puede establecer programas de canje de impuestos por publicidad y apoyo a campañas. No se trata de programas políticos, se trata de programas de movilización ciudadana como lo podemos ver ahora más adelante. Este programa de canje de publicidad por impuestos nos parece bien importante. Veamos las campañas. Las campañas a promover son de comportamiento cívico y ciudadano. Los ciudadanos tienen que cumplir una serie de normas, procesos y protocolos y que el Estado tiene que hacer educación cívica. Vamos a ver después el detalle. Campañas masivas para el pago de los impuestos, como contraparte de los servicios que recibe el Estado. Campañas sobre recolección de boletas y facturas que ya hemos señalado. Campañas, en cuarto lugar, con el uso y disposición de la basura, como quinto, del reciclaje y protección del medio ambiente. El sexto, respeto a las reglas y normas de tránsito. Campañas de limpieza de manos, algo tan fundamental, tan sencillo, pero con gran impacto para la salud. Las campañas para la vacunación de los niños. También campañas para el respeto a las diferentes opciones sexuales, el respeto a la diversidad o a la opción sexual. Campañas sobre educación social responsable desde las escuelas. Una campaña número 11 de ahorro de agua y de luz como responsabilidad ciudadana, cívica. Campañas sobre educación financiera desde las escuelas y a los ciudadanos. Campaña 13 sobre el consumo responsable. Campaña 14 sobre derechos del consumidor. Campaña 15 de alimentación segura, contribuyendo a la reducción y eliminación de la anemia. Y campañas de preparación y atención de emergencias. Aquí tenemos
16 campañas. Una 17, respeto a los inmigrantes, teniendo en cuenta que son nuestros hermanos latinoamericanos y que debemos respetarlos. Campañas contra el castigo físico, especialmente a niños, niños, adolescentes y a las mujeres. Campañas de respeto a las mujeres contra el acoso sexual. Campaña de apoyo al adulto mayor. Campañas no a la corrupción. Estas campañas son parte de este eje de movilización y sensibilización ciudadana. Queremos detallar un poquito este tema que hemos analizado anteriormente, el de utilización de la base de comunicaciones del Estado. El Estado no solo tiene un aparato de comunicaciones y equipos de comunicaciones en casi todas las instancias del Estado, del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, de los gobiernos regionales, de los ministerios, etcétera, etcétera. Pero además tenemos toda una base de infraestructura para comunicaciones en la escuela pública, más de 20.000 escuelas públicas, escuelas, universidades, unidades de servicio del Estado. Es decir, fácilmente utilizando esa base objetiva de comunicaciones, como los televisores que hay para que espere el público, pueden ser la base para desarrollar las campañas. Simplemente, si se centraliza y se organiza estas campañas en la base que tiene el Estado de comunicaciones, los impactos van a ser muy grandes y muy importantes. Eso requiere todo un diseño, toda una coordinación bien importante, además de recursos. Pero el tema fundamental, pensamos que no solo son los recursos, sino la organización. Pasemos ahora sí al siguiente tema, al tema octavo, el tema de inteligencia y seguridad. Este tema debe ser considerado. Estamos ante un proceso político bastante complejo y que tiene varios aspectos o líneas donde debe trabajarse. Medidas contra el control, para el control de los insumos para la producción de drogas y contra el narcotráfico, control de lavado de activos. Se estima que más de 5.000 millones de dólares ingresan al sistema financiero por el narcotráfico. Y eso tiene que ser resultado, tiene que ser controlado a través de un trabajo de inteligencia y de seguridad nacional. También el incremento de la dotación policial y equipamiento, todo un trabajo sobre seguridad nacional y grupos especiales de investigación y seguridad y otros aspectos. Este tema de seguridad nacional e inteligencia debe ser parte de el nuevo modelo económico y del diseño de la NET. El último tema tiene que ver con los grandes proyectos nacionales. Ya hemos hablado sobre proyectos que deben desarrollarse en la línea de presupuestos participativos, proyectos que se deben financiar a los ninis, proyectos que deben implementar nuevos FONCODES, proyectos para las escuelas a través del FONDEP, etcétera, etcétera. Aquí queremos hablar de los grandes proyectos nacionales. Tenemos una primera lista preliminar que debe desarrollarse, ¿no? Consideramos que debe desarrollarse un banco de procesos y más adelante un banco de propuestas específicos a nivel sectorial. Veamos un primer listado de proyectos, grandes proyectos. La masificación del gas para uso doméstico e industrial. El tren de alta velocidad de Lima a Tacna y de Lima a Tumbes. El proyecto de la cadena nacional de frío. Entre 5 y 7% de la producción de alimentos perecibles se desperdicia. Es un tema bien importante, tenemos materiales que hemos trabajado. Esperamos en un momento hacer un video específico de este tema. Otro proyecto, la red de mercados mayoristas con cadena de frío en todo el país y con
todo un trabajo de coordinación. La flota de transporte de pescado fresco con camiones isotérmicos o refrigerados. El desarrollo de centros de desarrollo pesquero, superando los sistemas de administración actuales, ¿no? Entonces, bien importante. La red de centros de recursos y servicios empresariales con sitios especializados como parte del fomento a la micro, a la pequeña empresa y al desarrollo de actividades con alto contenido de empleo en el país. Otra octava línea, desarrollo de puertos, el de Bayobar, Hilo, Paracas, Chancay, que deben permitir vincular al país con el Pacífico y ser el canal para la salida de los productos que vienen de Brasil, Bolivia, Paraguay. Programa de movilización y formación ciudadana, que nosotros llamamos Marianitos, es decir, una red de carteleras en los colegios, en las universidades, en los centros de educación. Programa de terminales terrestres que ya hemos señalado, obligatorios, que racionalice todo el transporte terrestre en el país. El programa de desarrollo alternativo a la coca, mejorado por supuesto, un programa de selva que está por desarrollarse, necesitamos detalles sobre eso, un programa de centralización de los organismos de salud, el CIS, medicamentos genéricos y los organismos estatales. No es admisible que tengamos varios sistemas en paralelo y que no coordinan entre ellos. Otro proyecto, el 14, programa Agua para Todos. Más de 5 millones de peruanos no tienen agua potable ni servicios higiénicos. Esto debe ser resuelto. Programa masivo de construcción de vivienda, donde se destinen los terrenos, la infraestructura, los equipos que tiene el Estado y particularmente la Fuerza Armada, rompiendo los monopolios y los manejos que se tienen sobre los terrenos. Este es un programa que debe generar gran cantidad de empleo y también con nuevas tecnologías de construcción de vivienda. El proyecto de Tía María reformulado, con participación de la población y que no afecte a la población del sur del Perú. Una nueva carretera central, la actual tiene terribles limitaciones y es peligrosa, además de la modernización del ferrocarril central. Programa de desalinización de agua de mar, que va a ser una realidad muy pronto y que va a permitir el desarrollo de la agricultura en la costa y la creación de nuevas ciudades. Un programa de desarrollo de litio con apoyo del Estado, en alianzas con empresas, con gobiernos. El programa de investigación y desarrollo, donde el Estado desarrolle efectivamente nuevas tecnologías con participación de las universidades y de las empresas. La creación de una ciudad ecológica en el sur del país, entre Lima e Ica, con el desarrollo de toda la tecnología de energía solar, energía eólica, desalinización, la creación de esta nueva ciudad. El Programa Nacional de Reforma del Transporte Urbano, que debe resolver y que debe atender el problema del transporte en el país, ¿no? El programa de articulación y confluencia estatal y con la sociedad civil que hemos visto y nuevos programas sociales. Aquí tenemos 24 proyectos. Más adelante vamos a plantear otros con detalle. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, la nueva economía para todos, el nuevo modelo económico supone un proceso político complejo que debe ser cuidadosamente diseñado y monitoreado. Esta es una primera aproximación, un primer acercamiento, un primer esbozo a este nuevo modelo económico. Para ello, para ver su aceptación y recepción por la población, deben utilizarse encuestas de opinión, focus group, diseñar las respuestas que deben darse a las reacciones para su implementación. Esto debe ser una parte importante de todo el programa de incidencia. Este proceso también de la NET supone un proceso de acumulación de
fuerzas y apoyo de las organizaciones sociales y acumulación de fuerzas políticas. Como hemos señalado anteriormente, la NET incluye fases para su diseño e implementación y un conjunto de temas esenciales para el cambio del modelo económico. Ya hemos señalado las fases, la fase de formulación, la fase 1, la fase 2, la creación de la base social, la fase 3, movilización y sensibilización, la fase 4, diseño del plan de incidencia, seguimiento y monitoreo, la fase 5 del diseño del plan de emergencia, la fase 6, la puesta en marcha con los 9 ejes que hemos planteado. Los cambios en el Estado, cambios en las fuentes de financiamiento del Estado, cambios en las relaciones con el exterior, la diversificación de la economía, el relanzamiento de los programas sociales y la atención a los grupos sociales más vulnerables, el programa de emergencia, el programa de movilización ciudadana y sensibilización, los temas de seguridad e inteligencia y los grandes proyectos nacionales. Consideramos que la NET tiene 4 ejes fundamentales. Los cambios en el Estado, cambios reales en el funcionamiento de la nueva economía diversificada, cambios en las relaciones económicas con el exterior y relaciones políticas también, y todo lo que tiene que ver con incidencia política y movilización social. Estos son los 4 aspectos que deben tenerse en cuenta si lo miramos desde un punto de vista general. Debemos trabajar también otro tema, indicadores concretos que nos permitan el seguimiento del monitoreo de la NET. Por ejemplo, la presión tributaria que hemos planteado, la pensión promedio de las AFPs y la ONP, la composición de los ingresos tributarios, directos e indirectos, los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país, los niveles de desnutrición crónica, el índice de Gini como medida de la distribución del ingreso, el índice de desarrollo humano, el nivel de endeudamiento interno y externo, la cobertura de la educación inicial, los niveles de vacunación, el número de ninis, niveles de subempleo, la anemia, niveles de anemia, la disponibilidad de agua potable y servicios higiénicos para la población con servicio de electricidad, los niveles de empleo adecuado, la garantía de derechos, de salud, educación y otros, y el respeto a la democracia y la participación. En base a todo esto, amigos y amigas, esperamos sus aportes y comentarios. Si quieren más información, pueden visitar nuestro canal en YouTube y ver otros videos sobre el tema en nuestro canal equitix.es. Aquí les dejamos la dirección en internet. Esperamos pronto presentar otros videos que desarrollen y complementen este tema. Si deseas participar en este programa, tienes aportes específicos o comentarios, puedes escribirnos aquí a nuestro correo jorge.oroza@hotmail. Un saludo, amigos, y esperamos contar con su participación y que sean parte de este reto que nos hemos planteado, el diseño de una nueva economía para todos. Los llamamos a que construyamos una nueva economía para todos, especialmente para los pobres de los pobres del país. Hasta pronto, amigos.